En un mundo de lujo y poder, donde el dinero habla más fuerte que las palabras, Leonardo reinaba supremo. Su imperio empresarial se extendía por todo el país, y su nombre era sinónimo de éxito y prestigio. Su oficina, ubicada en el piso más alto de un rascacielos de cristal y acero, era un reflejo de su personalidad, fría, calculadora y despiadada. Los muebles de diseño italiano y las obras de arte contemporánea que adornaban las paredes parecían haber sido elegidos para impresionar, más que para inspirar. Leonardo se sentaba detrás de su escritorio, mirando por la ventana hacia la ciudad que parecía estar a sus pies. Su mirada era de un hombre que había conquistado el mundo, pero que aún no estaba satisfecho. Quería más. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio de la habitación. Era su asistente, informándole de una reunión importante con inversores potenciales. Leonardo escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza aunque nadie podía verlo. Mientras hablaba, su mirada se desplazó hacia un retrato de su familia, colgado en la pared. Su esposa, bella y elegante, sonreía junto a sus dos hijos, que parecían tener el mundo en sus manos. Pero la sonrisa de Leonardo se desvaneció rápidamente. Sabía que su familia no era feliz. Su esposa lo había abandonado emocionalmente hace años, y sus hijos lo veían más como un proveedor que como un padre. Pero Leonardo no se permitía sentir culpa. Él era el rey, y los reyes no se permiten debilidades. La reunión fue un éxito, como siempre. Los inversores estaban impresionados por la visión de Leonardo y su capacidad para generar dinero. Pero mientras salía de la sala de reuniones, sintió un vacío en el pecho. Era como si hubiera perdido algo esencial en el camino hacia el éxito. Algo que no podía comprar con dinero ni reemplazar con poder. Leonardo se dirigió hacia su coche, un Bentley negro que lo esperaba en la puerta. Su chofer lo saludó con una inclinación de cabeza, y Leonardo respondió con un gesto breve. Mientras se alejaba de la ciudad, Leonardo sintió que estaba perdiendo el control. Su mundo perfecto comenzaba a resquebrajarse, y no sabía cómo detenerlo. ¿Qué pasaría cuando su imperio se derrumbara? ¿Qué pasaría cuando su orgullo no fuera suficiente para mantenerlo a flote? Solo el tiempo lo diría. Mientras Leonardo se sumergía en su mundo de lujo y poder, había alguien que vivía en las sombras de su imperio. Joao, un hombre humilde y trabajador, se esforzaba cada día para mantener a su familia. Trabajaba como conserje en el edificio donde Leonardo tenía su oficina. Cada mañana, Joao llegaba temprano para asegurarse de que todo estuviera en orden. Limpiaba los pisos, vaciaba los contenedores de basura y cambiaba las bombillas fundidas. Pero Joao no era solo un conserje. Era un soñador. Quería ser alguien más. Quería dejar de vivir en la pobreza y darle a su familia una vida mejor. Pero cada vez que intentaba avanzar, parecía que el destino lo empujaba hacia atrás. Un día, mientras limpiaba la oficina de Leonardo, Joao encontró un papel tirado en el suelo. Era una nota escrita a mano, con una idea para una nueva empresa. Joao se sintió atraído por la idea y comenzó a soñar con la posibilidad de hacerla realidad. Pero pronto se dio cuenta de que la idea pertenecía a Leonardo. Y él nunca tendría la oportunidad de llevarla a cabo. Joao se sintió frustrado y desanimado. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué los sueños de los demás siempre parecían estar fuera de su alcance? Mientras cerraba la oficina, Joao vio a Leonardo salir del ascensor. Lo miró con una mezcla de admiración y envidia. ¿Cómo había logrado Leonardo todo eso? ¿Qué secreto escondía detrás de su éxito? Joao se fue a casa con la cabeza llena de preguntas y dudas. Su familia lo recibió con una sonrisa, pero Joao no podía sacudirse la sensación de fracaso. Se sentía atrapado en una vida que no quería. Esa noche, mientras se acostaba, Joao miró al techo y se preguntó qué pasaría si... ¿Y si pudiera hacer realidad su sueño? ¿Y si pudiera dejar de ser el olvidado y convertirse en alguien importante? La pregunta resonó en su mente durante horas, hasta que finalmente se durmió. Pero el sueño persistió, esperando a que Joao lo hiciera realidad. Y en ese momento, en algún lugar de la ciudad, Leonardo también estaba despierto, pensando en su propio futuro. No sabía que su destino estaba a punto de cruzarse con el de Joao, y que nada volvería a ser igual. Un día, mientras Joao limpiaba el piso de la oficina de Leonardo, se cruzó con él en el corredor. Joao sonrió y lo saludó con una inclinación de cabeza, esperando una respuesta amable. Pero Leonardo ni siquiera lo miró. Pasó por delante de Joao como si fuera invisible, sin una palabra, sin un gesto.
Joao se sintió como si hubiera sido golpeado en el estómago. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado? Joao continuó limpiando, tratando de sacudirse la sensación de indignidad que lo invadía. Pero no podía dejar de pensar en la reacción de Leonardo. ¿Qué había hecho él para merecer ese trato? Mientras tanto, Leonardo se reunía con sus inversores, discutiendo estrategias para expandir su imperio. Hablaba con confianza y autoridad, pero en su interior una voz susurraba: ¿qué pasaría si todo esto se derrumbara? Después de la reunión, Leonardo se dirigió a su oficina, donde lo esperaba un informe sobre las finanzas de la empresa. Pero en lugar de centrarse en los números, su mente vagaba hacia Joao. Se preguntaba por qué ese hombre lo había afectado tanto. ¿Por qué no podía sacárselo de la cabeza? La respuesta lo incomodaba, porque Joao representaba todo lo que él había olvidado. La ambición y el poder habían consumido su vida, dejando atrás la empatía y la compasión. Leonardo se sintió incómodo con esa realidad, pero no sabía cómo cambiar. En ese momento, Joao terminaba su turno y se iba a casa, con la cabeza llena de preguntas y dudas. Se sentía invisible, como si no importara. Pero mientras caminaba por la calle, algo dentro de él comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que no era invisible, que su vida tenía valor. Y en ese instante, Joao tomó una decisión: no se dejaría definir por el desprecio de Leonardo. Se levantaría, se encontraría a sí mismo y haría que su vida importara. La noche caía sobre la ciudad, pero para Joao, una nueva aurora estaba naciendo. Y en algún lugar, Leonardo también sentía un cambio en el aire, aunque no sabía qué significaba. Días después, la empresa de Leonardo enfrentaba una crisis financiera sin precedentes. Los inversores retiraban su apoyo y los clientes comenzaban a desertar. La prensa se cebaba con la noticia, y el nombre de Leonardo se asociaba con el fracaso. Leonardo se sentía como si estuviera en un barco en mitad de una tormenta, sin timón ni brújula. Su confianza se desvanecía y el miedo comenzaba a apoderarse de él. No sabía cómo reaccionar, cómo salvar su imperio. Mientras tanto, Joao había comenzado a trabajar en un proyecto secreto. Había decidido crear una empresa que ofreciera soluciones innovadoras para problemas sociales. Su pasión y dedicación lo consumían, y pronto su proyecto comenzó a tomar forma. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarlo, recibió una llamada inesperada de Leonardo. «Quiero verte», dijo Leonardo, con una voz que reflejaba desesperación. «Necesito tu ayuda». Joao se sorprendió. ¿Qué podría querer Leonardo de él? Aceptó la reunión y se dirigió a la oficina de Leonardo. Al llegar, se encontró con un hombre diferente. La arrogancia había dado paso a la vulnerabilidad. Leonardo parecía haber envejecido 10 años en unos pocos días. «Mi empresa se está derrumbando», admitió Leonardo. «No sé qué hacer». Joao escuchó atentamente, sin juzgar. Se dio cuenta de que Leonardo no era el mismo hombre que lo había despreciado semanas atrás. Y entonces, algo inesperado sucedió. Joao comenzó a hablar, compartiendo su visión y su pasión. Leonardo escuchaba, fascinado. Por primera vez, veía a Joao como una persona, no como un simple conserje. «Tu proyecto es genial», dijo Leonardo. «Puedo ayudarte a hacerlo realidad». Joao se sorprendió. ¿Estaba Leonardo ofreciéndole una oportunidad? La oferta de Leonardo era tentadora, pero Joao sabía que no podía confiar en él. Aún recordaba el desprecio en su mirada. Sin embargo, algo en la voz de Leonardo sonaba sincero. «¿Por qué quieres ayudarme?», preguntó Joao. Leonardo suspiró. «Porque me doy cuenta de que he estado ciego. He estado tan enfocado en mi propio éxito que olvidé lo que realmente importa». Joao lo miró, buscando signos de hipocresía. Pero solo vio sinceridad. La oferta de Leonardo había dejado a Joao en un estado de confusión. ¿Por qué el hombre que lo había despreciado ahora quería ayudarlo? Joao decidió investigar más a fondo. Comenzó a hacer preguntas, buscando entender las verdaderas intenciones de Leonardo. Pero este se mantuvo evasivo, negándose a revelar detalles. «Confía en mí», decía Leonardo. «Juntos podemos lograr algo grande». Pero Joao no estaba convencido. Una noche, mientras trabajaba en su proyecto, Joao recibió un llamado anónimo. «No te fíes de Leonardo», dijo la voz al otro lado de la línea. Joao se sintió un escalofrío. ¿Quién era esa persona y qué sabía sobre Leonardo?
Decidió investigar más a fondo y descubrió un secreto que lo dejó sin aliento. Leonardo había estado detrás de la quiebra de varias empresas rivales. Joao se sintió traicionado. ¿Cómo había podido creer en Leonardo? Pero entonces recordó la mirada de Leonardo, la sinceridad en sus ojos. ¿Era posible que hubiera cambiado? Joao estaba dividido entre su deseo de venganza y su necesidad de creer en la redención de Leonardo. Mientras luchaba con sus pensamientos, recibió un mensaje de Leonardo. Necesito verte urgentemente. Mi empresa está en peligro. Joao se sintió tentado a ignorarlo, pero algo dentro de él lo impulsó a actuar. La noche caía sobre la ciudad, y Joao se dirigía hacia la oficina de Leonardo, sin saber que lo esperaba. ¿Sería una trampa o una oportunidad para cambiar el curso de la historia? Al llegar a la oficina, Joao se encontró con un Leonardo desesperado. Mi empresa se está derrumbando, dijo. Necesito tu ayuda para salvarla. Joao se sintió indeciso. ¿Debía ayudar a Leonardo o dejar que su empresa se hundiera? Pero entonces vio algo que lo hizo dudar. Un documento sobre la mesa de Leonardo revelaba un plan para salvar la empresa, pero a costa de sacrificar a los empleados. Joao se sintió horrorizado. ¿Cómo podía Leonardo hacer algo así? ¿Qué es esto?, preguntó Joao, tratando de mantener la calma. Leonardo se sintió acorralado. Es la única forma de salvar la empresa, dijo. Joao se dio cuenta de que Leonardo no había cambiado. Todavía era el mismo hombre egoísta que siempre había sido. Con el corazón pesado, Joao tomó una decisión. No te ayudaré, dijo. No permitiré que sacrifiques a tus empleados. La cara de Leonardo se descompuso. Eres un tonto, dijo. No sabes lo que estás rechazando. Joao se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Ahora debía encontrar una forma de detener a Leonardo antes de que fuera demasiado tarde. La noche se estaba volviendo cada vez más oscura, y Joao sabía que debía actuar rápido. ¿Podría detener a Leonardo y salvar a los empleados? Solo el tiempo lo diría. Joao salió de la oficina de Leonardo con una sensación de alivio y determinación. Sabía que había tomado la decisión correcta al rechazar la oferta de Leonardo. Pero ahora se enfrentaba a un nuevo desafío, detener a Leonardo y salvar a los empleados. Joao comenzó a investigar y descubrió que Leonardo había estado planeando este movimiento durante meses. Mientras tanto, Leonardo se sentía cada vez más desesperado. Su empresa se estaba derrumbando y no tenía salida. Comenzó a cuestionar sus decisiones pasadas y se dio cuenta de que había estado ciego. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Leonardo vio a una familia pobre en la calle. Se dio cuenta de que su ambición lo había llevado a olvidar lo que realmente importaba. Regresó a su oficina y se sentó en su escritorio, mirando fijamente el documento que había preparado para sacrificar a sus empleados. De repente, lo rompió en pedazos. No puedo hacer esto, se dijo a sí mismo. Tengo que cambiar. Leonardo comenzó a trabajar en un nuevo plan, uno que beneficiara a todos, no solo a él. Se sintió renovado, como si hubiera encontrado una nueva razón para vivir. Joao, mientras tanto, había estado trabajando en secreto para detener a Leonardo. Pero cuando se enteró de que Leonardo había cambiado de opinión, se sintió confundido. ¿Era posible que Leonardo hubiera cambiado realmente? Joao decidió investigar más a fondo. Descubrió que Leonardo había estado trabajando con una ONG para ayudar a las familias pobres de la ciudad. Joao se sintió sorprendido y emocionado. Tal vez, después de todo, Leonardo no era el hombre que Joao pensaba que era. Tal vez había una oportunidad para la redención. La historia de Joao y Leonardo estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Se unirían para hacer el bien o seguirían caminos separados? Joao se sintió emocionado al descubrir que Leonardo había cambiado. Decidió conocerlo mejor y se reunió con él en un café. Leonardo le contó sobre su experiencia y cómo había llegado a darse cuenta de que su ambición lo había llevado por el camino equivocado. Me di cuenta de que no era feliz, dijo Leonardo. Y que mi éxito no valía la pena si no tenía a nadie con quien compartirlo. Joao escuchó atentamente y se dio cuenta de que Leonardo había aprendido una lección valiosa. La verdadera riqueza no es el dinero, dijo Joao, sino las relaciones y el impacto que tenemos en la vida de los demás. Leonardo asintió con la cabeza. Tienes razón, dijo. Quiero hacer las cosas bien esta vez.
Juntos, Joao y Leonardo comenzaron a trabajar en un proyecto para ayudar a las familias pobres de la ciudad. La respuesta fue abrumadora. La comunidad se unió para apoyar la causa y pronto se convirtió en un movimiento. Joao y Leonardo se convirtieron en líderes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Su historia inspiró a otros a seguir sus pasos y pronto se convirtió en un ejemplo de cómo la redención y el cambio son posibles. La ciudad comenzó a cambiar y Joao y Leonardo se convirtieron en héroes locales. Pero más importante aún, Joao y Leonardo habían encontrado una amistad verdadera y un propósito común. Su historia era un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar y que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones y el impacto que tenemos en la vida de los demás. Y así, Joao y Leonardo continuaron trabajando juntos, cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Joao se detuvo y miró a Leonardo. «¿Sabes?», dijo. «Nunca pensé que te conocería de esta manera». Leonardo sonrió. «Yo tampoco», dijo. «Pero estoy agradecido por esto». Joao asintió con la cabeza. «Yo también», dijo. «Somos un ejemplo de que la vida puede cambiar en cualquier momento». Leonardo se rió. «Y de que la amistad puede surgir en los lugares más inesperados», agregó. Joao sonrió. «Eso es verdad», dijo. «Y estoy agradecido por tenerte como amigo». La amistad entre Joao y Leonardo continuó creciendo y se convirtió en una de las cosas más importantes de sus vidas. Y así, su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la redención, el cambio y la amistad pueden hacer del mundo un lugar mejor. Años más tarde, Joao y Leonardo miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que su amistad había cambiado sus vidas para siempre. Habían encontrado un propósito común y habían hecho del mundo un lugar mejor. Su historia sería recordada por generaciones como un ejemplo de cómo la amistad y el cambio pueden hacer la diferencia. Y así, Joao y Leonardo vivieron felices para siempre, sabiendo que su amistad había cambiado el curso de sus vidas. Años después de su exitosa colaboración, Joao y Leonardo se habían convertido en figuras destacadas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero un día, mientras revisaban documentos antiguos, descubrieron un secreto que cambiaría todo. Un documento olvidado revelaba que la empresa de Leonardo había estado involucrada en actividades ilícitas antes de su cambio. Joao se sintió traicionado y confundido. ¿Cómo podía Leonardo haberle ocultado esto? Leonardo explicó que había sido una estrategia para proteger a sus empleados y que había planeado revelar la verdad cuando llegara el momento. Pero Joao no estaba convencido. Sentía que su amistad y confianza habían sido manipuladas. De repente, recibieron una llamada anónima. «La verdad es más compleja de lo que creen», dijo la voz. «¿Qué quieres decir?», preguntó Joao. «Leonardo no es quien dice ser», respondió la voz antes de colgar. Joao se sintió estremecido. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era Leonardo en realidad? La duda y la incertidumbre comenzaron a consumir a Joao. Su mundo se estaba derrumbando. Pero no se rindieron. Decidieron utilizar su inteligencia y astucia para combatir a la organización. Y entonces, recibieron una pista crucial. Un miembro de la organización había desertado y estaba dispuesto a revelar la verdad. Joao y Leonardo se reunieron con el desertor en un lugar secreto. Y allí, escucharon la verdad que cambiaría todo. La organización no era solo una entidad criminal. Era una tapadera para algo mucho más siniestro. Un proyecto secreto que amenazaba la estabilidad mundial. Joao y Leonardo se dieron cuenta de que habían estado luchando por algo mucho más grande que su propia reputación. Habían estado luchando por la humanidad. Y ahora, tenían que tomar una decisión. ¿Se atreverían a enfrentar el proyecto secreto y arriesgar sus vidas? ¿O se esconderían y dejarían que la humanidad sufriera? La historia de Joao y Leonardo había llegado a su punto más crítico. ¿Qué decidirían hacer? El destino de la humanidad estaba en sus manos. Mientras tanto, el desertor les reveló más detalles sobre el proyecto secreto. Era un plan para controlar la economía mundial y manipular a los líderes políticos. Joao y Leonardo se sintieron horrorizados. ¿Cómo podían haber permitido que esto sucediera? Pero el desertor les dio una esperanza. Había una forma de detener el proyecto secreto. Un archivo secreto que contenía la prueba de la existencia del proyecto. Joao y Leonardo decidieron encontrar ese archivo. Pero la organización también lo buscaba.
La carrera contra el tiempo había comenzado. ¿Lograrían Joao y Leonardo encontrar el archivo y detener el proyecto secreto? ¿O la organización los detendría? La tensión aumentaba. El destino de la humanidad colgaba de un hilo. Joao y Leonardo comenzaron su búsqueda del archivo secreto. Después de días de investigación y persecución, finalmente encontraron la ubicación del archivo. Era un edificio abandonado en la parte más oscura de la ciudad. Joao y Leonardo se miraron, sabiendo que era su última oportunidad. Con sigilo, entraron en el edificio y comenzaron a buscar. Después de horas de búsqueda, encontraron el archivo. Era un documento que revelaba todos los detalles del proyecto secreto. Joao y Leonardo se miraron, sabiendo que habían logrado su objetivo. Pero de repente, escucharon pasos detrás de ellos. Era la organización, que había encontrado su ubicación. Joao y Leonardo se prepararon para defenderse. Pero justo cuando la organización iba a atacar, llegó la policía. Pero entonces recordó las palabras de Leonardo: la verdad siempre sale a la luz. Joao decidió investigar más a fondo y descubrir la verdad sobre su amigo y aliado. ¿Qué secreto escondía Leonardo? ¿Sería capaz Joao de perdonarlo si descubría que había sido engañado? La historia de Joao y Leonardo estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mientras Joao investigaba, descubrió que Leonardo había estado recibiendo mensajes anónimos también. ¿Qué está pasando?, preguntó Joao. No lo sé, respondió Leonardo. Pero creo que alguien está tratando de destruir nuestra reputación. Joao y Leonardo decidieron unirse para descubrir la verdad y enfrentar a quien estaba detrás de los mensajes. Pero cuanto más investigaban, más compleja se volvía la situación. Descubrieron que había una organización secreta detrás de todo. ¿Qué queremos hacer?, preguntó Joao. Tenemos que enfrentarlos, respondió Leonardo. Joao y Leonardo se prepararon para la batalla más difícil de sus vidas. ¿Lograrían descubrir la verdad y salvar su reputación? ¿O serían víctimas de la organización secreta? La historia de Joao y Leonardo estaba a punto de llegar a su clímax. Joao y Leonardo se enfrentaron a la organización secreta con determinación y valentía. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban en desventaja. La organización tenía recursos ilimitados y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su secreto. Joao y Leonardo se vieron obligados a huir y esconderse. Pero la organización no los dejaría en paz. Los perseguían por todas partes, utilizando todos los medios posibles. Joao y Leonardo se sintieron acorralados y desesperados. Habían sido alertados por el desertor y habían llegado justo a tiempo. La organización fue detenida y el proyecto secreto fue desmantelado. Joao y Leonardo fueron aclamados como héroes. Habían salvado la humanidad de una catástrofe. Y su amistad había sido la clave para su éxito. Joao y Leonardo se miraron, sonriendo. Habían hecho lo imposible. Y ahora, podrían vivir en paz. La historia de Joao y Leonardo llegó a su fin. Pero su legado viviría para siempre. Como un recordatorio de que la amistad y la determinación pueden cambiar el mundo. Y que la justicia siempre prevalecerá.